Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Osvaldo, tenés que silenciar uno de los dos dispositivos porque se oye eco. Gracias. Puede ser que porque Juana está acá cerca. Sí. A ver, Osvaldo, silencia el tuyo y dale volumen al de Juanita. A ver, No, te oye eco. ¿ahora bien? Se oye eco. Mejor. ¿Mejor? Pero se oye mejor, pero todavía hay un poquito de eco. ¿Se oye lejos mi voz? No, ahora está bien, ahora está bien. Ah, ok. Está bien. Bueno, antes que nada, antes de la... Bueno, vamos a empezar con la oración, así empiezo bien, porque si no tartamudeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo, patrono de los siglos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo que les digo es que primero es un honor, un gusto compartir este momento desde las cálidas regiones que tenemos acá, con 30 y pico de grados, en pleno verano, y decirles que ustedes van a recibir después, porque así me lo ha pedido Pepe, un pequeño escrito de esto que yo intentaré relatar. En realidad me costó mucho escribir lo que pensaba y lo que lucubraba mientras hacía la lectura de este pequeñito y enriquecedor libro. Así que voy a tratar de empezar, y para tratar de ser breve y conciso, voy a leer lo que pueda, y lo que no pueda, bueno, se me escapará. Francisco Forteza dijo en una oportunidad esta frase: el pensamiento de Eduardo es una pincelada, más una pintura de Miró que una pintura de Velázquez. Y al comenzar yo a pensar, a rezar, a decir cómo hacer actual e interesante y este momento de la historia de Eduardo y la historia de este escrito, cobré, digamos, tuve la real dimensión de esa frase. Yo muchas veces leía a Forteza, pero me parece que no tuve el gusto de conocerlo, me parece excepcional en sus pensamientos, pero pintura de Miró más que una de Velázquez. Los que hemos tenido la posibilidad de recibir, y que no fuimos muchos, todos los ejemplares de la revista Testimonio, editada por el padre Cesario entre los años 1986 y 1994, fueron 16 ejemplares. Yo en realidad tengo una fotocopia de todos ellos, no tengo el original, tuvo muy poca distribución, pero si nosotros, yo que los vi, y muchos saben que yo soy un ratón de biblioteca, tengo
quizá casi 200 libros de cursillo en mi biblioteca y algunos, muchos he leído. Todos los convocados a escribir en testimonio eran lo más diverso que puede haber en el mundo, pero no desde la catolicidad que entendemos nosotros por universalidad, desde los criterios del movimiento. Yo creo que cada vez que le pedían a Eduardo, y esto en las cartas que él tiene con Cesario los pueden descubrir, para Eduardo era, bueno, si lo tendría que decir en criollo, diría que era un granito por allá, ¿no? Porque era un problema para Eduardo escribir esto que él sabía dónde iba a ser publicado. En consecuencia, tener en un solo libro todos los artículos que publicó Eduardo nos pueden llevar o a un pensamiento superpositivo, por decir, bueno, qué bárbaro, todo esto se publicó en América, se difundió. No tanto. Creo que la idea de publicar esto es volver a recordarnos a todos lo que él había intentado siempre decir desde el principio y que muchos no entendieron. Ahora, no es difícil, buceando en los dichos de Eduardo, descubrir que él en forma permanente advertía sobre lo que sucedía en América y en especial en las desviaciones sobre la mentalidad original o fundacional. De hecho, en el marco de la expectativa y entusiasmo que en el hoy llamado Grupo de Mallorca esta expansión geográfica daba, era dable esperar que, tal como lo fue en Mallorca, tuvieran que aceptar muchas situaciones no queridas. Nosotros sabemos que Eduardo y su grupo tuvieron que aceptar limitaciones para permitir que el cursillo se desarrollara. Si ustedes analizan que este tema es el único de todos los publicados en este librito, que solo ocupa 4 carillas y media. 4 carillas y media. ¿Es posible que en 4 carillas y media, en ese espacio, hablar del peregrinar de Eduardo en América? Absolutamente no. Ahora bien, cada frase, cada renglón de esas 4 carillas tiene una densidad tremenda. Tiene una densidad tremenda. Es increíble cómo ha sintetizado en pequeñas frases, yo diría, cada frase es un rollo. Y es lo que nos pasaría a nosotros, y ahora le pido a Carlos que me ayude a poner una imagen en pantalla, si tuviéramos frente a nosotros el Carnaval de Arlequín de Miró, y por otro lado, las Meninas de Velázquez. Fíjense, acá lo tenemos en pantalla. En uno, ambos dan para pensar, para descubrir. Son 2 pinturas, para el que le gusta Miró, pues es maravilloso, a mí me gusta Velázquez, pero fíjense en esta. ¿Dónde está el Arlequín? ¿Dónde está? Bueno, es sugerente, es imaginativo. Búsquenlo. En la otra pintura está el trazo hecho, delicado. Aunque también si estuviera aquí Arsenio Pachón me corregiría, porque él es un admirador de Velázquez y en una oportunidad, no me quiero ir mucho del libreto, él me explicó en mi tercera visita a Toledo a ver el famoso cuadro El entierro del conde de Orgaz, a mí y a Juanita nos explicó un montón de cosas que yo jamás hubiera descubierto. Pero, digamos, esto lo pongo y le pedí que pusieran la foto, porque realmente en cada frase de estas 4 carillas hay que escudriñar, hay que sacarle jugo. No está todo dicho. Fíjense, tú puedes sacarla ya, Carlos. Los cursillos nos parecían hechos a la medida de la sin medida de las Américas. Increíble cómo nos parecían los cursillos hechos a la medida de la sin medida de las Américas, escribe Eduardo. Pero después quiso el Señor que quien primero firma este artículo tuviera la suerte de viajar con frecuencia a América. O sea, ellos vieron desde allá la posibilidad de la riqueza que brindaba América, que era el continente de la esperanza para la Iglesia, para que los cursillos se desarrollaran.
pero luego dice tuve que venir. Y allí dispara la gran contrariedad entre los que utilizan los cursillos para la normalidad y los que la usan para sus planes pastorales. Sigue diciendo con gran humildad o sutileza, no lo sé, no está él para preguntárselo, porque dice que tiene temor a que esas desviaciones hayan sido generadas por defectos trasplantados desde España. Lo dice Eduardo. Puede ser un gesto de humildad o puede ser una sutileza, porque también en España estaban habiendo desviaciones. No todo lo que se construía en el continente era lo que Eduardo había pensado. Y eso lo saben bien muchos los que están aquí presentes, mucho mejor que yo. Y remata diciendo, tras esos 40 años de presencia en América, seguimos pensando que América es un continente de colores, que aún espera que alguien sepa decirle vivencialmente qué son esos colores. Lo repito. Tras estos 40 años de presencia en América, seguimos pensando que América es un continente de colores, que aún espera que alguien sepa decirle vivencialmente qué son esos colores. También acá la humildad, porque él estuvo muchas veces diciendo cuáles eran esos colores. Y tuvo personas, como recién mencionó Pepe, como Meme Roque, como cuántos otros que tomaron ese mensaje, intentaron también, cuántos de los que están acá que intentaron e intentamos en el momento que aprendimos o aprehendimos cuál era ese mensaje. Dados estos comentarios, lo que me significó releer el escrito de Eduardo, de tratar de situarme en el momento de su escritura. Porque yo ahora les quiero compartir mi propia visión y mi experiencia de lo que sucedió o podría suceder o que sucede en América. Días atrás volví a escuchar el rollo de Andrés Puetate en la escuela virtual, donde relata lo vivido en Ecuador. Yo a Andrés no lo conozco personalmente, o no tuve momentos para compartir con él, pero él dio un rollo que se tituló Desaprender lo aprendido, y él cuenta cómo él descubre el carisma fundacional, con cuánta claridad lo hace, y también en qué momento, que es mucho más acá en el tiempo, y de manera muy curiosa, porque él, si pueden volver a escucharlo, dice que en un encuentro, creo que fue en Perú, que se encuentra, pero enviado por la parte oficial de Cursillo, se encuentra con todo este mensaje del carisma, y bueno, y empieza a revolucionar y cambiar sus ideas. Yo me sentí muy representado con lo de Andrés en muchas, aunque en situaciones absolutamente diferentes. También acudí en este tiempo a la relectura, o cuarta lectura, o quinta, o sexta, o séptima lectura de Historia y Memoria de Cursillo, de Cisco Forteza, porque ese fue el libro que a mí me hizo saltar la ilusión de conocer el carisma fundacional. Pero en especial, en su descripción de la expansión territorial en América, con muy detallada visión de lo que sucedía. Y en forma especial, citando a personas concretas, en las cuales, dice él, el Grupo de Mallorca cifraba sus esperanzas en un crecimiento de la visión del carisma fundacional. Pobre Cisco, ¿eh? Si hoy viviera, ¿qué imagen le darían a algunos que nombró? Y de esto me voy a abstener de decirlos, pero pueden buscarlo. Hay nombres que le van a sorprender. Le van a sorprender que Cisco y Eduardo pensaran que eran los adalides de esta forma de pensar y hoy estén muy lejos y siguiendo participando en estamentos oficiales de Cursillo. En un anexo van a estar escritos, yo saqué de la página de Canadá, una síntesis muy buena de cómo llegan los Cursillos a América. Que no vale la pena hacer cronología, porque yo lo que quiero transmitirles es mi sensación y mi visión de cómo fue este desarrollo y en qué contexto. Pero bueno, comencemos diciendo que en 1953
llegan a Colombia de la mano del padre Sarmiento, gestando curiosamente el primer cursillo de mujeres. Eso lo pueden leer en varias historias. Y bueno, o sea que el primer cursillo de América fue para mujeres. En 1957 llegan a México, donde lo impulsa Francisco Suárez y el propio Eduardo, que fue ahí varias veces, y ahí saben todos que se editó por primera vez Vertebración de Ideas, que no se podía editar en España. 57, 58 Bolivia y Perú, 59, bueno, 59 viene el boom, viene Venezuela de la mano del padre Cesario Gilatrio, operario diocesano, se implanta allí y desde allí a otros países, hasta 1970 aproximadamente, vienen en todos los países, especialmente en Brasil, donde tuvo la máxima difusión de los cursillos y también la máxima distorsión que creo que puede haber habido en la historia americana, que fueron los núcleos ambientales o los grupos ambientales. Entiendo que es una desviación tan grande como la de los cursillos mixtos en España. ¿Qué sucede en Argentina? En 1958 hubo un intento en Buenos Aires de un gran dirigente de Acción Católica, Eduardo Madero, pero no cuajó, fue en la ciudad de Tucumán, norte, ahí donde vive hoy mi amigo Danielito Araujo, donde se realiza el primer cursillo de la mano del padre José Arbó, que en ese momento no era sacerdote, y que se autodenominó fundador de cursillos, y después trató de dominar con mucha soberbia, y me hago cargo de lo que digo, porque se lo tuve oportunidad de decir a él, del rumbo de cursillos en Argentina. El padre José Arbó, durante tiempo de Tucumán, quiso ser el dueño, el amo y señor de los cursillos en Argentina. Claro que Dios siempre va entretejiendo las cosas, porque aparece en Tucumán un sacerdote interesante, Vicente Sueco, también de operarios diocesanos. De Tucumán pasan a Córdoba, donde se suma para mí uno de los curas más brillantes que tuvo el movimiento, aún, digamos, en ese momento histórico, que fue el padre Carlos Elarrayán. Después llegan a Rosario, Buenos Aires y finalmente a Bahía Blanca en el año 1970. Es decir, los cursillos ingresan a Argentina desde el interior para la capital. Ahí se produce la primer división de visiones, porque desde lo que pensaban en Tucumán a lo que se empezó a pensar en Buenos Aires había discrepancias, pero no las discrepancias que tenemos actuales. Fíjense que Cisco Forteza cita en su libro una sola persona de la República Argentina, que es Oscar Casal. Oscar Teddy Casal estuvo en Mallorca compartiendo con Eduardo Bonín, haciendo reunión de grupo con él, y trajo en sus manos acá el primer borrador de Vertebración de Ideas. Ese borrador yo lo recibí de manos de Osvaldo Gulacci, marido de Leticia, que está acá, porque Teddy Casal fue destinado a Bahía Blanca como militar a la base naval de Puerto Belgrano, y se encontraba con Osvaldo para ir recibiendo esas ideas primigenias, ¿no? que movilizaban. Por supuesto que sé que Osvaldo luchó contra algunas estructuras acá, ya en Bahía Blanca, desde aquella época, bueno, y ahora desde el cielito nos estará animando para seguir. Entonces, este sintético avance de cursillos en Argentina, ubiquémonos, años 70, a nivel del mundo, esta frase la saqué esto que les voy a leer lo saqué de Cesario. Que, debo decirle, yo a Cesario Gil, como sacerdote, me gustaba mucho las reflexiones, escribió un librito, Verdades en Punta. Nos gustaba el impulso que él le daba a la editorial Trípode, que publicaba todo. En fin, pero claro, yo no conocía, solamente sabía que Eduardo Bonín había sido rector del primer cursillo de San Honorato. Y dice, escribe por allí, se produce escándalo en el mundo con los cursillos. Escándalo
porque los cursillos con sus nuevas conductas, ajustadas a las de Cristo y sus santos, fueron piedra de choque para muchos, y dieron en la cara a otros. Escándalo porque su escándalo fue de boca en boca, recorriendo los confines de España y del mundo. Lo llenaron todo. Escándalo porque muchos hijos fieles, al retornar los hijos pródigos a la casa paterna, protestaron de la comprensión y cariñosa acogida que les tributaban sus padres, los pastores de Argos. Ahora bien, estas palabras, que podrían haber sido en su momento casi proféticas del padre Cesario, no resultaron ciertas. ¿Por qué no resultaron ciertas? Porque esos escándalos evangélicos fueron debidamente controlados por la jerarquía. No hubo ningún escándalo de libertad. No hubo ningún escándalo de que la persona pudiera desarrollar sus cualidades libremente. Era un escándalo teledirigido. Eran masas de fieles que, enamorados de Cristo, seguían los dictámenes de los que tenían que hacer. Siempre una frase, recuerdo la frase que escuché en mi cursillo y se repetía a menudo: la iglesia es como las lentejas, si te gustan las comes y si no las dejas. Entonces nosotros, los que íbamos al cursillo y nos enamorábamos de Cristo y veíamos todo ese contexto, sí, se los hablaba respetar al sacerdote, pero después un poco nos inducían, salvo algunos rebeldes con causa o sin causa, que no aceptamos las consignas, pero el resto, y bueno, había tingladitos preparados para cada uno. El tema es que, y ahora quiero decir esto, ¿no? Porque eso fue una falla original de los cursillos que pasó en todos lados. Pero ahora me quiero meter en otro tema, y para esto le pido a Carlito que me ponga una foto, si es tan amable. Bueno, esta foto la saqué, yo estoy ahora pasando unos días en una casita con verde, porque yo vivo en un apartamento y no tengo de verde, lo único que tengo las plantitas que Juana pone en las macetitas. Así que estamos acá. Y mientras pensaba en el rollo, miraba esta foto. Y digo, uy, fíjense los árboles. Todos estos añosos árboles fueron plantados en la misma época. Ahora, si ustedes ven, el que está casi cortado sería a la derecha de la pantalla o a la izquierda para los españoles, porque siempre lo miran al revés, está derecho. Al lado, uno cortado. Al lado, uno casi derecho. Al fondo, dos torcidos. Y este de acá, medio. A ver, los cursillos no eran lo mismo. Vamos a suponer que estos árboles son cursillos. Hagamos el siguiente ejercicio. Son todos cursillos, todos plantados en el mismo momento. Este en Colombia, este en Brasil, este... Como quieran ponerlo. ¿Por qué se torcieron? Por los vientos predominantes. La naturaleza me demuestra, decir, si el viento soplaba para este lado, los cursillos iban a crecer para ese lado. No teníamos posibilidad los laicos o seglares de influir en eso, porque estábamos muy enamorados de la iglesia. Y todo lo que hicimos está bien. O sea, no quiero ser súper crítico. Lo que pasa es que nosotros no entendimos en este momento el mensaje de Eduardo, dirigido a la persona. Y había otra cosa. Si bien América fue designada o comentada como el continente de la esperanza, en la década del 60 teníamos convulsiones políticas y sociales tremendas. El crecimiento económico de América no se correspondía con la adecuada distribución de la riqueza. Entonces, gran parte de la iglesia se volcó a esa pastoral de opción por los pobres y surgieron los sacerdotes para el tercer mundo. En Brasil, todo esto, ¿por qué se justifica en parte lo que hace Brasil? Porque Brasil crea las comunidades eclesiales de base que tanto fundaron en el mundo, y cuando vienen los cursillos, los mandaba a las comunidades de base a la gente que hizo cursillos. Que esos fueron el origen de lo que después nosotros inventamos y escribimos grandes reglamentos y estrategias. En eso, con Obaldito Gulacsi y yo escribimos de los núcleos ambientales una Biblia. Porque nos parecía que había que
usar la misma técnica que usaba las corrientes izquierdistas o marxistas, nosotros la teníamos que usar desde la Iglesia. Entonces, Brasil deriva los núcleos ambientales. Cuenta la historia, lo pueden ver ustedes, Colombia derivó hacia una visión, en lugar de cristocéntrica, muy mariana. O sea, en líneas generales, todo esto fue dando la influencia de que tenía cada conferencia episcopal en cada país, porque eran los obispos los que lanzaban las directrices. Y más aún, América se destacó por la conferencia de todos los obispos, por documentos que fueron destacados mundialmente. Fíjense, el primero que se insinúa, que fue en el año 55, Río Janeiro, no tuvo nombre, 55. Pero ya anunciaba la creación de la CEPAL, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Pero sí vino Medellín en el año 68. Cuando yo hice cursillo en el 76, estaba todavía vigente la praxis, digamos, doctrinal del documento de Medellín, que era, se plasmaba en la pastoral de Leeds, en la pastoral de opción por los pobres. Muy cuestionado el documento, pero estaba. Después fue un poco morigerado con el documento de Puebla, que es el que sigue, que tratan un poco, pero no sacan nunca la opción preferencial por los pobres, que eso tenía un entretejido con todos los que participábamos del cursillo. En este contexto, como bien decía en esa explosión, América era imparable. Los cursillos eran, como alguien dijo, una máquina de hacer chorizos, o sea, salían. América fue pionera en la creación de secretariados nacionales, primero en México, después en Venezuela. Esto el propio Eduardo lo ha contado. Todo esto antes que sea designado el Secretariado Nacional de España, cosa que sucede en el año 62, pero en el año 62, cuando crean el Secretariado Nacional de España, Monseñor Hervás fue designado director y don Sebastián Gallá como vicedirector ejecutivo. Así estaba el Secretariado Nacional de España. No sé cómo estará ahora, porque hace rato que no veo a nadie. 5 meses después, en Roma, el 14 de diciembre, ¿qué fue? Ahí me perdí, pero bueno, algunos meses después, en Roma, Papa Pablo VI sacaba el brevet pontificio que dice: nombramos, constituimos y declaramos al bienaventurado apóstol Pablo, patrono celestial patrono ante Dios de los cursillos de cristianos. O sea, euforia en Europa, como decía antes, porque el Papa había recibido con beneplácito los cursillos, porque se había hecho el secretario nacional, porque había una expansión, porque estaba todo eso. Había júbilo de los cursillos, un desarrollo vigoroso en América, pero siempre en el enfoque pastoralista. Nunca salimos de ello. Fíjense, les leo una frasecita de Medellín. Está en el escritivo, ahí que van a tener. Las élites son, en nuestro contexto, de modo general, los grupos dirigentes más adelantados, dominantes en el plano de la cultura, de la profesión, de la economía, del poder. De modo especial, dentro de esos mismos grupos, las minorías comprometidas que ejercen una influencia actual o potencial en los distintos niveles de decisión cultural, profesional, económica, social o política. Nos venía genial a los cursillos. Medellín le da la razón, porque nosotros buscábamos los líderes, los vértebras, las locomotoras. Teníamos que hacer los grandes estudios de la realidad para ir a buscar a la gente que movía esto. Entonces, todo esto viene expuesto en lo que ya dije antes, que se había consagrado en la práctica las comunidades cristianas de base, no solo en Brasil, en muchos países de América, menos en Argentina, donde no tuvieron desarrollo, y una reflexión teológica que hacía el continente
dentro de los marcos de la teología de la liberación. Esos esquemas que usaba la conferencia episcopal y esa reflexión teológica era el famoso método de ver, juzgar y obrar. Ver analíticamente, juzgar teológicamente y actuar pastoralmente. Ese ver, juzgar y obrar, yo que comencé a participar del Secretariado Nacional de Argentina como delegado de Bahía Blanca desde los años 80 hasta, no sé, creo que hasta el anteaño pasado, se sigue utilizando. Nosotros seguimos, el Secretariado Nacional nuestro sigue emitiendo cada 4 años unos lineamientos básicos oficiales que nunca supimos para qué servían. O sea, creamos las estructuras, y las estructuras, como siempre hemos dicho, devoran a las personas. Yo, en todo este contexto, a ver, ustedes dirán, bueno, pero no hablaste nada de los viajes de Eduardo. No. En todo este contexto, Eduardo viajó, no sé las veces, la que menciona Pepe, en un momento dado, junto con Jesús Valls, hicieron 5 cursillos de cursillos en toda Latinoamérica. Pero eso está relatado. Eso lo pueden leer en el libro de Cisco y todo. Él venía, él hablaba, pero nosotros no lo escuchábamos. Yo digo, no lo escuchábamos, no había estos medios de comunicación. A Bahía Blanca llegaron unos cassettes que, mirá, sí, el rector del primer cursillo estuvo en Córdoba, estuvo en cassette. Se escuchaba, pero nosotros seguíamos en un grupo. Nosotros tenemos la situación de un secretariado nacional. Quería comentarles esto. También debo mencionar que uno hizo gran esfuerzo por difundir las ideas de Eduardo, fue Toño Cruzet. No tengo ninguna duda de eso. O sea, pero todo eso, digamos, no cuajaba. Nosotros teníamos, Argentina estaba en zona con Brasil y Paraguay. Digamos, sobre Latinoamérica, el movimiento de cursillo dividió, tenía el grupo latinoamericano, que ya lo conocen todos, y las zonas. Y en un momento dado, todos los trabajos que hacíamos era iluminar al movimiento de cursillo a la luz del documento de Puebla, iluminar a la luz de Santo Domingo, iluminar a la luz de Aparecida. Nosotros nos pasamos iluminando al movimiento de todos los colores, pero los iluminados seguían indicándole al que tenía que hacer. Y como dijo el otro día alguien, es decir, tuvimos 3 meses haciendo precursillo a uno que estaba en el banco, y cuando hizo cursillo renunció y se puso una verdulería. Entonces el ambiente banco se perdió. Bueno, todos tenemos ese tipo de cosas. En Bahía Blanca en Argentina pasaron muchas cosas. Siempre me acuerdo con Leila, que no puede estar porque me mandó un saludo, que yo la conocí en Tucumán, en un plenario, y discutíamos. Sí, siempre hubo discusiones, pero siempre tratando de armar nuestros reglamentos para crear lo que pensábamos que era bueno, la identidad nacional de cursillo en Argentina. Nosotros nos separamos de Brasil, me consta, yo estaba en esa comisión cuando se trataba el tercer día de cursillo, y nos retiramos de la comisión, no yo, digo ahora, el Secretario Nacional de Argentina se retira de la comisión porque yo quería modificar el tercer día de cursillo para apuntar al núcleo ambiental. Argentina se retira. O sea, en Argentina, si vamos a ver, prácticamente no hay reunión de grupo mixta, salvo en algunas cosas. Los grupos ambientales ya se descartaron, pero seguimos con una estructura rígida y mirando con la santa obediencia a los popes latinoamericanos. ¿Qué va a ser? Yo tuve la oportunidad de vivenciar esto porque en un momento dado me invitaron a participar en un encuentro en Guatemala y fue en el año 2000, que curiosamente yo justo en ese año había terminado de escribir mi libro y ese año, ya con el libro casi publicado, había descubierto esta bendición de mi vida que fue Historia y Memoria. Porque yo a partir de esto intensifiqué mi búsqueda. Y cuando voy a Guatemala, esto se lo tengo que contar, y es mi vivencia personal,
No, no, yo no tengo por qué tener falso. Yo era un dirigente reconocido en Argentina, entre comillas, porque Bahía Blanca había tenido presencia a nivel nacional. Y creo que por ese motivo me invitaron. Cuando llego a Guatemala, como Hugo Zingaretti, que era el presidente, daba uno de los rollos de la motivación, se armaba un comité de síntesis para después, cada documento latinoamericano tenía una síntesis. Cuando a mí me proponen en la reunión de Cono Sur, que yo era un gauchito gil que llegó, no le conocía ni nada, ni Pepe Le Moco, como decía Toño, Tony Salomao, lo digo con nombre y apellido, adelante mío tuvo el descaro de decir, pero esta persona sabe cómo redactar un documento. Entonces, bueno, en ese momento los representantes del Secretariado Nacional dicen, sí, está capacitado y voy a la comisión de redacción. Termina el primer tema, se estaban reuniendo los grupos y me toca ir a una sala donde estaba la comisión de redacción. Esto no me quiero olvidar. Mario González Casado, de Venezuela, expresidente del OMCC y delegado en alguna oportunidad en Roma. El padre Gilberto Velardo, asesor vitalicio de Brasil. Monseñor Camacho, asesor de México. Rocío Ramírez Múnera, eximia dirigente de Colombia. Tony Salomao, de Brasil. Y el gran amigo donde yo descubrí una persona excepcional, de Meme Roque El Salvador, que en paz descanse. Primera cuestión, entré y estaban todos dialogando entre sí. Yo era el gauchito que por primera vez me sentaba con los grandes escribas del movimiento de Cursillo. En un momento dado veo que Mario González Casado estaba ya con una lapicera, con un lápiz, escribiendo en una hoja. No, me arrimo y le digo, ¿qué estás escribiendo? Y estoy empezando a encabezar las conclusiones. Entonces yo digo, a ver, vamos a escribir las conclusiones y todavía no empezaron las deliberaciones ni estábamos recibiendo los aportes. Y el otro tema, que se había empezado una reunión y no se había rezado. Así que tuve que poner los coditos en la mesa para que me dejaran asomar la cabecita mía, que no es muy pequeña, y decirle, eso yo lo dije, perdón, digo, ¿no les parecería que deberían rezar antes de empezar acá? Y no veo por qué, digo, ya están empezando a escribir las conclusiones y todavía no hay ninguna conclusión. Bueno, creo que no fui muy bien recibido, creo que hasta los días de hoy, salvo con Rocío Ramírez, que tuve después largas conversaciones, y todo lo que digo me hago cargo, que quede grabado, no hay problema. Meme Roque me saca después, por eso me dio un gesto de amistad, y me dice, mira, acá las cosas son así. Vamos a dialogar, van a haber grupos, va a haber cosas, y después estos 5 van a poner lo que más o menos queda bien. Me callé la boca, traté de participar, no firmé el documento final, una pavada, porque no sé ni dónde estará ni qué habrán puesto, pero fue mi experiencia. Y yo no creo, por lo que he visto mucho después, que esto haya cambiado mucho. Razón por la cual a mí no me preocupa mucho lo que hagan en los encuentros interamericanos. Yo ya creo que a partir de allí volví con la convicción de que el tema era tarea 1 a 1, la tarea de la diócesis, la transmisión, ir por la vía de la amistad. Les quiero comentar anecdóticamente que en ese plenario, en ese congreso latinoamericano, conocí también al padre Dufay Mora, por ejemplo, de cálida memoria para todos nosotros. Y por supuesto, también, para sumar una de las buenas, ahí conocí y traté a Antonio Puget por primera vez, que se transformó después en un amigazo. Entonces, para cumplir con las consignas del tiempo, vamos a hacer un salto. Pues los cursillos en América siguieron creciendo con las ideas fundamentales en todas sus versiones.
la versión 3, la versión 4, la que todavía van a escribir. Esto es una verdad irrefutable. Pero descubran que cada país las toma como quiere, ni siquiera las cumple. Y eso yo lo sé de primera fuente. En Venezuela no hay reuniones de grupo, son reuniones de equipo de 10 personas mixtas que tratan temas. No hay reuniones de grupo. En Brasil, el tercer día se sigue dando con un solo rollo que son las comunidades de base. Brasil no lleva ideas fundamentales. Brasil estuvo en todos los encuentros que nosotros después recorrimos del mundo, con su representante apoyando la redacción de ideas fundamentales, pero no las cumple. Entonces, yo digo, después de este salto, yo llegué, y llegamos muchos de Argentina, en el 2002, a la segunda conversación de Calafine. Y yo creo que allí se produjo para varios el gran cambio, el gran impacto, encontrarnos con Eficio, con Totti, que para descanse, con Isma, que era el gran joven revolucionario. Bueno, también, ojo, de las segundas conversaciones vinieron algunos no muy convencidos, y también me voy a hacer cargo, porque esto lo puedo nombrar, porque, es decir, en cierta manera fuimos amigos. Andrés Nietzsche estuvo sentado conmigo en la segunda conversación en Cala Figuera y no le gustó la perlita. Y después vino a Bahía Blanca, el cursillo junto con... y no le gustó la perlita. Y lo dijimos en la cara. A ver, yo cuando alguien me lo dice de frente mar, no me gusta, sigo por allá, bienvenido sea. Entonces, el cura Afur de Bahía Blanca, que yo lo había llevado con toda la ilusión, desde que volví a Bahía Blanca, ¿viste? Juana tiene miedo de que yo hable, pero no tengo ningún problema, que lo escuche. De que volví a Bahía Blanca me serruchó el piso con no le faltaba serruchito hasta el nivel de obispo. Bueno, no importa, yo ya no soy más, me gustó eso de cursillista de a pie, soy un cursillista de a pie. Yo trabajé mucho para la iglesia diocesana, les digo, no soy un rebelde sin causa. Trabajé mucho para la iglesia diocesana y cada vez que los obispos me convocaron, es más, voy a terminar con dos cosas. Y quería contarles esto, que fue, a mí Dios me dio la oportunidad de conocer muchas personajes del movimiento de cursillo. Eso sí, y circunstancias, por X razón. Entonces, eso, las cosas que yo veo, como siempre cuando me hablan de la corrupción en Argentina, digo, yo comento las cosas que veo. Las que me cuentan, no sé. Las que veo, las veo. En una oportunidad yo fuera delegado en el Congreso Misional Arquidiocesano que hace Monseñor Mayer en Bahía Blanca, hace mucho tiempo, un congreso internacional fue. ¿Saben quién vino a Bahía Blanca? Monseñor José Camañi Casamicana, asesor nacional de España. Vino a Bahía Blanca. Lo conozco. O sea, por supuesto, en esa época, nosotros, Carisma, Bonín, nada. Y un sacerdote amigo mío de Tres Arroyos, de la Sagrada Familia, que hoy está en España también y se ha enrolado junto con el obispo Sáenz Meneses. Mi querido amigo el curita me dice así, yo lo podría llevar a Tres Arroyos, que son 200 kilómetros al Monseñor. Y yo la vida, digo, es el sucesor de Hervás. Voy a ir en el auto con el sucesor de Hervás. Y fui, y charlé con él, amablemente. Gran tipo. Tengo todavía un librito de él, Cursillos y Querigma, que me lo regaló. Y se me ocurrió preguntarle la única cosa, digo, ¿por qué hacen cursillo mixto en España? ¿Tú sabes que no sé por qué? Dice. No sé por qué, dice. ¿Y qué se dijo? No me dijo que se yo al estilo argentino. Bueno, no. Es que se ha dado, que ahí, que bueno, bla, 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 bla. Pum. Nada. Entonces, ese tipo de cosas. Yo digo, no sé, a mí las tomo como bendiciones
Y a mí me parece que para cerrar esto y no entrar en ninguna visión pesimista, todo lo que se hizo en América fue para la gloria de Dios. Yo no tengo duda. Las comunidades de base en Brasil habrán hecho maravillas. Los reuniones equipo de cosas habrán hecho maravillas. Nosotros habremos llenado las parroquias, como decía, ¿te acordás, Carlito, Cristina? No se más, vayan a las parroquias, vayan a las parroquias. Bueno, fuimos a las parroquias. Todo para la gloria de Dios. Pero ahora estamos en un momento de inflexión. Entonces, donde nosotros ya sabemos la verdad. Y yo quería terminar esto con algo que el otro día leí y me dio mucha risa, porque la Odisea, no soy un gran lector de cosas, pero esto lo leí en una fabulita sintetizada. La Odisea nos cuenta el dilema simbólico que afrontó Ulises al atravesar el angosto estrecho de Mesina, custodiado por Escila y Caribdis. El héroe griego tuvo que elegir cómo arriesgaba su vida al cruzarlo, devorado por algunas 6 bocas del primero o ahogado en un remolino que lo absorbía todo. Este fue el gran dilema de Ulises. De las dos maneras iban al muere. Yo me pregunto, si trasladamos a cursillo el relato homérico y bautizáramos el carisma con el nombre de Ulises, ¿podríamos vernos en un dilema hoy? No, bueno, con una salvedad. Ulises eligió un camino, pero le mintió a sus navegantes. No les dijo la verdad. No les dijo que iban al muere y pasaron. La única diferencia que tenemos nosotros, queridos hermanos, es que no necesitamos mentir, porque la verdad no necesita flotadores. Por eso tenemos que seguir adelante. Estamos en el estrecho. No me importa el estatuto, los reglamentos, el secretario nacional. Que Dios lo tenga en la gloria. Nosotros tenemos un camino y mano a mano lo vamos a lograr. Y mano a mano lo vamos a lograr. Los que estamos más viejos, alentando a los jóvenes. Y los jóvenes, volviendo a levantar la bandera del carisma fundacional. De colores. De colores.